Imainayan, Huayqepanaykuna, Imainayan Kakushankichis, Saliyanchu, Munayllachu. Bienvenidos al programa Kiswa Rimayninchis. El día de hoy vamos a desarrollar un tema muy interesante, Kunanka Rimarisun, Suti Niska Kunamanta. Muy bien, quiero aprovechar este espacio para mandar un saludo muy especial a todos mis conciudadanos llaqtamasis del distrito de Urcos. Muy bien, comencemos entonces a definir primero que nada qué es Imansuti. Imansuti quiere decir qué es un sustantivo. Muy bien, vamos a definir brevemente, por lo menos desde una perspectiva española, desde una perspectiva distinta, qué es un sustantivo. Vamos a decir que el sustantivo es cualquier palabra que nombra, designa seres y objetos de nuestra realidad. O sea, quiere decir que existe una palabra determinada para denominar seres, personas, como por ejemplo Pablucha, como por ejemplo Hirk, como por ejemplo Alco, como por ejemplo Malki. Cuando hablamos de seres estamos hablando de personas, animales y plantas. Todas las cosas en nuestro mundo tienen un determinado nombre. Muy bien, pero también denominamos objetos, como por ejemplo Tumi, Punku, Rumi, Mara, Kusa. En términos muy resumidos, el sustantivo o suti en quechua son todas las palabras que nombran seres y objetos de nuestra realidad o de nuestra Pachamama. Muy bien, continuemos entonces. Ahora vamos a hablar sobre el número del sustantivo. Sutig yupainin. Sutig yupainin manta kunan rimarisum. Muy bien, sutig quiere decir del nombre, yupai significa número, conteo, yupainin, sutig yupainin, sería en este caso el número, la cantidad de nombres que vamos a mencionar. Veamos, por ejemplo, ch'ullayata ninchicheqa, ch'ullayata singular. Ashkhata ninchicheqa, ashkhata ninchicheqa, plural. Ch'ulla, ashka, no kawankushka kutichi. Ch'ulla, no kawankushka kutichi. Ashka, cosa. A ver, veamos. Jawarizum, Tiana. Y matan Tiana nispaqarinchis. Muy bien. Tiana. Ch'ullalla Tiana. Tiana. Tiana kuna, ashka. O sea, son varias. Cuando yo digo Tiana, se refiere a una silla, pero si yo digo Tiana kuna, estoy haciendo referencia a varias sillas. En otras palabras, estoy utilizando el kuna. El equivalente a la letra S en el español vendría a ser en este caso la terminación kuna. Tiana kuna. Tiana kuna. Cosa. Hasta mati parisun. Rumi. Rumi. Rumi kuna. Michi o Michi. Michi kuna. Runa. Runa kuna. Hacha. Hacha kuna. Pichana. Pichana kuna. Kusa. Muy bien, como nos hemos dado cuenta, siempre para mencionar a un solo ser, o sea, chulla, vamos a utilizar la palabra sin ningún morfema. Pero si queremos mencionar la palabra con varios seres, varios objetos, vamos a utilizar siempre la terminación kuna. Hasta Jawarizum. Ahora vamos a ver el género del sustantivo. Sutig orcochinan. Sutig, nombre, orcochinan. Orco, macho, china, hembra. No hemos encontrado una definición quizás exacta, un término exacto que pueda decirnos pues que es el género del sustantivo. Recordemos que estamos buscando un equivalente, bueno, que sería relativo sutig orcochen. Runakuna, para las personas. Para las personas existen palabras que de por sí ya son masculino o ya son femeninos. Jawarizum, churi, y matan churi nispaqarinchis, hijo, ya se refiere a hijo. Gatay, gatay se refiere a yerno. Muy bien, exclusivamente para el yerno. Rusa, exclusivamente para el esposo. Jawarizum. En cambio, para mujeres también existen palabras exclusivas que ya de por sí vienen a ser palabras que están en género femenino. O susi hacemos referencia a hija.
Ipa. Ipa, hacemos referencia a tía. Hachun. Hachun, hacemos referencia a nuera. Si queremos decir varón o mujer, tendríamos que decir warmi y hari, bárbaro. Muy bien, veamos ahora cómo funciona esto con los animales. Oiwakona, animales. Jabarizo. A ver, vamos a venir por aquí. Anca. Anca, hacemos referencia al gallo. Alco, hacemos referencia al perro. Asnu, al burro. Pero si yo quiero utilizar algunos sustantivos quechua en femenino, el equivalente a macho y hembra en el español, tendríamos que utilizar de la siguiente manera. Chinahuaca, chinahuaca, vaca. China alco, perra. China michi, gata. Estas palabras es importante mencionar que no necesariamente todos los animales en el quechua van a llevar china o van a llevar orco, que es macho. Recordemos que hay palabras de por sí que ya son masculinas y ya son femeninas, como por ejemplo, canca es el gallo y la gallina sería hualpa. Muy bien. En cambio, en alco, ya ahí sí no existe otra palabra que sea en este caso contraria, ¿sí? A perro en género. Entonces vamos a utilizar china alco. Hasta ahora, Mati Parison. Sigamos aprendiendo un poquito más de quechua y con esta parte casi ya vamos a llegar a la parte final. No te olvides de compartir estos videos y de recomendarlo a todas las personas que quieran aprender este hermoso idioma. Recuerda que estamos desarrollando un sistema de aprendizaje quechua autónomo que muy pronto te vamos a compartir. Chanin Suti y Mamanta Pacha, semánticamente. Chanin Suti, estamos hablando de sustantivos propios. Muy bien, Kusa. Chanin Suti, sustantivos propios. Los sustantivos propios van a distinguir a los seres de su especie. Mamaojlo, un nombre quechua muy conocido. Juan, José, Isaac, Urcos, Cosco, etcétera, etcétera. Maimantan kei sumak videota kawarishanki. Kei pacha chaman pacha gel karimui. Coméntanos de dónde ves este video. Manachan insuti, sustantivo común. Estamos hablando de sustantivos que no distinguen a los seres de su especie, como por ejemplo atuj, hualpa, amaru, uku, warmi, jari. Cusa, hasta aquí llegamos con nuestro programa, con nuestro microprograma de Keswari Maininchis. Quiero hacerte llegar también esta invitación. Muy pronto vamos a aperturar un curso quechua virtual. No cabanca, tupa kunanchis, tinku kunanchis camaña, jojpiña, hasta parlarizon. Tupa kunanchis kama, huaycaicuna panaicuna.